Bueno, muchachos, entonces, buenas tardes. Básicamente lo que vamos a hacer hoy como taller es primero pues, hacer un breve recuento sobre una clase que se dio virtual el año pasado, y pues que no era la manera óptima porque no nos dejaba hacer algunas, algo de taller, hacerlo un poco más práctico. Pues, lo programado es examen físico del aparato cardiorrespiratorio, sistema respiratorio. El cardíaco no lo vamos a revisar ahora, solamente el respiratorio. Y le haremos énfasis a la parte de auscultación. Por eso le pedí a Juan Felipe que les informara que trajeran poniendo como para que se familiarizaran con algunas cosas que ya ustedes, algunos conocen, las han manejado, pero pues que es conveniente que se mire desde un punto de vista un poco más técnico. Y es que dentro de la práctica clínica, el examen del sistema respiratorio consume la mayor parte del tiempo durante cualquier examen. O sea, a cualquier persona que examinemos, sin importar lo que tenga, sin importar si lo que tú tienes un trauma en una extremidad, si su motivo de consulta es cefalea, su motivo de consulta es fiebre, siempre estará esperando como mínimo que le escuchemos la parte cardíaca y respiratoria. Entonces, eso es, yo creería que sea inherente a la parte cultural, a la sensación de que si yo acudo donde un médico, esa es la parte, lo mínimo que yo espero de él. No importa, como les dije, ninguna otra situación. Siempre esperaremos que nos estén tomando la presión arterial, que nos ausculten la parte cardíaca, que nos ausculten la parte respiratoria, que nos, aunque eso no es tan evidente para el paciente, que al menos estén enterados de su frecuencia cardíaca, de su temperatura. Esa parte básica, esos llamados signos generales, no se pueden olvidar en ningún tipo de paciente. No lo olvidemos que todo paciente se debe mirar de manera integral. Integral es que aunque ustedes probablemente después de que terminen aquí, la mayoría van a optar y a buscar una especialización, en ninguna especialización se debe tampoco de eliminar de la rutina ese tipo de examen. Bueno, entonces, en la parte del sistema respiratorio, las técnicas de examen son exactamente las mismas que ya se han descrito para todos los demás sistemas. O sea, vamos a inspeccionar, a palpar, a percutir, a auscultar. ¿Sí?
Bueno, hoy como que estamos cada vez con el manejo de la tecnología porque no me deja pasar la diapositiva, porque ustedes que eso, estoy en la llamada. Creo que puedo cambiar de... Es esta. Ah, es esta. Listo. Listo, entonces para eso recordemos rápidamente que el tórax lo tenemos que dividir topográficamente para su examen y listo, y que eso lo vamos a dividir con unas líneas que vamos a llamar, pues primero una línea sagital que va que es medio esternal, o se va por todo el esternón, y que por supuesto ese plano también nos va a coger la columna vertebral, ¿no? Tenemos a ambos lados las líneas medioclaviculares que las vamos a trazar a través de la mitad de la clavícula y van a pasar por por las mamilas en los hombres, en las mujeres también iría a pasar por el pecho. Son las líneas axilares, ¿sí? Que tenemos una línea axilar anterior, una línea medio axilar y una línea axilar posterior. ¿no? Sí, señor. No, yo salí un ratito que tengo que hacer una vuelta por acá en la universidad. Sí. Sí. Listo. Bueno, listo. Listo. Ya está muy bien. Bueno, listo, entonces, con esa distribución es el que se hace tanto en la parte anterior como en la parte posterior, pues vamos a buscar dónde estamos auscultando cada sitio y pues cómo se representan los pulmones, cómo se representa el corazón, y adicional, pues nos va a permitir llegar y ubicar tanto la inspección como la palpación, la percusión y la auscultación. Ahí tenemos las mismas líneas que les nombré y las regiones que se establecen para cada una, pues para auscultar. Entonces, las regiones son supraescapular interna, aquí entre la escápula y la columna vertebral, a ambos lados, derecha e izquierda, porque la lateralidad siempre es importante. Recuerden que tiene implicaciones incluso de orden legal, y han habido muchos accidentes por situaciones de no describir la lateralidad de un paciente. Entonces, hay pacientes que han demandado y han ganado muy jugosas demandas porque entraron para que les operaran la rodilla izquierda y salieron operados de la rodilla derecha. Es casos risibles y todo, pero son reales. Esas situaciones pasan, entonces por eso cuando describimos esto siempre vamos a tener que inscribir el paciente en la lateralidad del sitio que estamos haciendo. Le hablaba de la línea axilar anterior, línea axilar media, línea axilar posterior, que nos demarcan región también axilar anterior y región axilar posterior. Y cómo se proyectan los pulmones, que es parte de lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Pues en la región anterior, aquí a nivel de la escápula, por encima de la escápula y por debajo de ella, vamos a tener los lóbulos superiores. Es la zona de auscultación de los lóbulos superiores en ambos pulmones. A nivel lateral, vamos a tener los lóbulos en el lado
derecho el lóbulo medio y en el izquierdo el lóbulo inferior, aquí a nivel a este nivel que lo vamos a estar viendo acá. A ver, y las bases que siempre estarán en ambas partes y que se van a auscultar con mayor facilidad en la parte posterior y a nivel de las regiones axilares. Igualmente en la parte posterior, entonces el lóbulo superior es muy evidente, coge más o menos un tercio del tórax en la parte posterior a cada lado, y el lóbulo inferior el resto, y las bases las veremos ahí en la parte inferior. Entonces, esos límites ya los habíamos estudiado y ya estaban definidos. Ahorita lo que vamos a hacer es recordarlo rápidamente para que hagamos un tallercito muy rápido, muy corto. Entonces, en esos límites sabíamos que los límites del tórax estaban determinados en la parte posterior por la columna vertebral, ¿sí? Las vértebras torácicas, que son 12, las costillas a cada lado, que nos forman la caja, la caja en donde está contenido los pulmones, está contenido el corazón y los elementos del mediastino. En la parte anterior tenemos el esternón, ¿sí? Tenemos las clavículas, no forman parte de la caja torácica, son simplemente elementos de sostén de los miembros superiores, pero el cuello, sí, en la parte inferior del cuello, sí es parte pues es lo que cierra la caja torácica. Y en la parte inferior tenemos el diafragma. Las líneas ya las nombramos para que recuerden que los vértices pulmonares se extienden en el plano anterior hasta aproximadamente el quinto y sexto, 5 o 6 centímetros por encima de las clavículas, ¿sí? Estamos hablando aquí, encima de la clavícula vamos a encontrar los vértices pulmonares. En el plano posterior los ápices se extienden hasta la primera vértebra torácica, ¿sí? Y en la parte inferior los pulmones se ubican más o menos a nivel de la 10ª vértebra torácica cuando están en expiración, y cuando inspiramos llegarían hasta la 12ª. Bueno, entonces cuando vamos a examinar el tórax, vamos a examinar el sistema respiratorio de una persona y tener en cuenta de que el sistema respiratorio lo dividíamos en dos tipos de vías. Había una parte que eran las vías respiratorias superiores y la otra eran las respiratorias inferiores. Y las respiratorias superiores pues se examinan cuando examinamos la cabeza, ¿sí? Y de eso empezamos a nivel de la nariz, continuamos con la faringe, y entonces en la faringe hay una parte que está aquí posterior a la nariz, la nasofaringe, luego la orofaringe, luego ¿cuál sigue? La laringofaringe, ¿sí? Y luego ya seguiríamos con la laringe, ¿sí? Y cuando llegamos y pasamos las cuerdas vocales, entonces ya tenemos que comenzamos las vías respiratorias que ya están, pues que ya no son tan fáciles de inspeccionar, porque ya estas son completamente internas para la visión. Y ya entonces la parte superior, nariz, laringe, faringe y parte de la laringe se examinan visualmente con depresor de lengua, con rinoscopio, básicamente. La parte después de la laringe, entonces vamos a revisarla ya mediante varias técnicas. Hay laringoscopia directa, muy incómoda,
porque es deprimir la laringe y meter un aparatico allá para hacerlo visible, en una hiperextensión del cuello, y la otra es con laringoscopias indirectas que se hacen a través de mecanismos de elementos de fibra óptica. Bueno, después de la laringe seguíamos con la tráquea, y la tráquea se dividía a nivel de la carina en los lóbulos, en los bronquios principales, ¿no? Listo. Y esos bronquios principales en el lado derecho se dividía el del lado derecho se dividía ¿en cuántos? En 3, y el del lado izquierdo en 2. Y cada uno comenzaba a dar bronquios segmentarios, y esos bronquios segmentarios se iban posteriormente a seguir dividiendo hasta llegar a bronquiolos. Luego de los bronquiolos íbamos a llegar a los alvéolos como parte final. Y en esa parte de los alvéolos es donde se iba a producir el intercambio gaseoso, que es el objetivo de toda la charla. O sea, recuerden que ¿para qué se examina la parte respiratoria? Pues porque es uno de los sistemas de mayor importancia, porque ahí empieza todo, digamos que empieza todo el ciclo, yo diría que de la vida, porque a través de la respiración entra el oxígeno, y el oxígeno nos hace parte de todos los procesos metabólicos y metabólicos, circulatorios, todos los procesos que tengamos en nuestro organismo estará funcionando a partir de tener oxígeno. Listo. Entonces, cuando íbamos a examinar un paciente en la parte respiratoria, pues, teníamos que tener en cuenta varias situaciones que ese paciente debe estar. Puede estar en la posición, las posiciones a veces son obligadas, ¿sí? Hay situaciones obligadas y tenemos que mirar en la posición en que esté. Pero si vamos a mirar lo ideal, entonces yo, ¿en qué forma quiero examinar al paciente desde su punto de en la parte respiratoria? Pues yo quiero examinarlo sentado. Quiero que ese paciente esté sentado, preferiblemente con los brazos un poco hacia adelante, apoyados suavemente, antebrazos contra los muslos, y la cabeza un poco en esta forma. ¿Para qué? Para que abramos las escápulas un poco y podamos revisar esta zona. Pero también hay gente que no la puedo examinar así sentada. ¿Por qué? Porque están postrados por alguna situación, están hospitalizados, los acabaron de intervenir quirúrgicamente, tienen dificultades o malformaciones en su caja torácica o en sus extremidades que les impide tomar la posición que uno quisiera idealmente. El tórax debe estar desnudo para examinar al paciente, o por lo menos la parte que vamos a revisar, siempre respetando el pudor y siempre respetando una situación muy importante, y es que en las mujeres el tórax hace parte de otro sistema importante. ¿Cuál es? Parte del sistema reproductivo, parte de los órganos genitales, de los órganos sexuales. Entonces, en las mujeres es muy importante tener en cuenta eso, tener en cuenta de que cuando vayamos a examinar una mujer, no debemos con la mano directamente tocarle. Si yo la voy a auscultar, manejo
el fonendoscopio lo manejo con estos dedos y es con el fonendoscopio que le aprieto, que le separo o le levanto la mama y no la toco directamente. Porque hay que tratar lo posible, buscar esa parte que es bastante compleja en la parte del manejo de las mujeres. En los niños, sobre todo en las niñas, que aunque no tengan todavía desarrollo de sus estructuras mamarias, las normalmente entran acompañados por las mamás, ¿sí? Y son muy susceptibles a que uno como médico, como hombre, toque la muchachita en el sitio donde futuramente va a tener sus mamas desarrolladas. Entonces, es muy importante buscar eso, tener en cuenta siempre esa parte. El mensaje va muy dirigido a los hombres, las mamás son mucho más receptivas y más complacientes si la que le examina a la niña es una mujer, pero pues no siempre podrá ser así, a veces tendrá que entrar un hombre a examinarlo. Bien. El examen del tórax debe ser secuencial. ¿Sí? Entonces vamos a mirar el sistema respiratorio, empezaremos siempre por la nariz. No vamos a ir de una vez a los pulmones porque el paciente se va a sentir, el paciente siente y nosotros también nos quedaremos faltando. También después notaremos que nos falta información. Si yo voy y lo ausculto, le ausculto los pulmones y le ausculto un ruido, hay una cosa que llamamos los ruidos transmitidos, y hay ruidos transmitidos que vienen ¿de dónde? De obstrucciones a nivel de la nariz. Entonces, me puede quedar toda esa parte de falta de información cuando yo no hago el examen secuencial, empezando en el sistema que debe siempre empezar en la nariz, continuar por la boca, ir al cuello y ahí sí irnos hacia el tórax. Y en el tórax debemos de empezar anterior, posterior, lateral y siempre vamos a comparar. Siempre. Las técnicas básicas ya las nombramos. Y cuando nosotros vamos en cualquier paciente, en el tórax no solamente tenemos pulmones, tenemos corazón o tenemos elementos del mediastino. Tenemos otras situaciones que nos dan información, como por ejemplo, nos dicen el estado nutricional de la persona, alteraciones en la piel, si las hay, cuáles cambios en la coloración, si estoy examinando la parte, todo el sistema, pues entonces tengo que ver cómo están los músculos, cómo está respirando el paciente. Y vamos a buscarle otra situación, que es cuál es la coloración, y entonces hay ciertos fenotipos, ciertas circunstancias externas, características externas, que nos van a dar información importante. Hay una facies que le llama el abotagado azul, que es típica ¿de quién? Del paciente con EPOC. ¿Con EPOC de qué tipo? Bronquítico. ¿Y el abotagado rosado? Ahí, exacto. Eritema malar. Ese eritema malar puede aparecer en varias circunstancias. En varias circunstancias, algunas de ellas relacionadas con enfermedades autoinmunes, otras relacionadas con problemas, por ejemplo, el paciente abotagado rosado se ve también con algo de eritema malar. El paciente que tiene el síndrome de vena cava, o sea que el síndrome de vena cava, ¿saben qué es? ¿Ya lo leyeron? ¿Sí? Es una obstrucción de la vena cava por algún elemento que esté a nivel del mediastino que lo obstruya, que puede ser tumoral. Entonces el síndrome de vena cava se puede dar en pacientes con tumores de mediastino, con algunas mujeres, sobre todo metastásicos en la parte
cáncer de mama, ¿sí? Entonces, en ese paciente con síndrome de vena cava también se ve eritema malar. ¿Sí? Listo. Entonces, en el decúbito lateral, la forma de que el paciente se está, por ejemplo, cuando el paciente está acostado y que no tolera estar sobre uno de los dos lados, nos puede orientar a algo. ¿Sí? Entonces encontrará un paciente que, por ejemplo, está siempre acostado sobre el lado izquierdo. Tienen que interrogarse y listo, y le dice que es que no tolera acostarse sobre el otro lado, porque se asfixia. Interróguense que el paciente tenga una colección de líquido en ese lado izquierdo que le impida que haga que él se sienta que respira mejor si mantiene libre el lado derecho. Entonces, bueno, ahí estaba de fenotipos que les nombrábamos, ahí están pacientes con facies de abotagado rosado. Estos son de pacientes que tienen síndrome de vena cava, este es de la parte superior. Tórax en tonel. Bueno, y entonces cuando estábamos, entonces eso todo es parte de la inspección, entonces en esa inspección pues vamos a mirar el estado de la piel y en el estado de la piel vamos a encontrar todo tipo de lesiones y tenemos que describirlas porque muchas tienen significaciones patológicas importantes, algunas porque sean correspondientes a alteraciones musculares, musculoesqueléticas, deformidades de la caja torácica, de la columna, por la columna vertebral sobre todo, la cifoscoliosis, todo eso que se van a describir ahí, o algunas alteraciones como la ginecomastia, que recuerden que la ginecomastia, esto es el crecimiento del tejido mamario en los hombres, la circulación colateral, los famosos nevos en araña, no se ven muy bien. Circulación colateral. Esta circulación colateral que es visible ahí puede ser por alteraciones a nivel hepático o por alteraciones por obstrucciones a nivel del mediastino de los grandes vasos. Entonces, sí, la ginecomastia. Y cuando vamos a inspeccionar el tórax, entonces volvíamos a decir lo mismo y vamos a describir el tórax en una forma estática o en una forma dinámica. Y si lo vamos a describir estáticamente, pues vamos a hablar de la configuración, la forma, la simetría. Vamos a ver si hay retracción en alguno de los dos hemitórax y vamos a ver la forma, la dirección y los movimientos de las costillas y los espacios intercostales. Esto es en una forma estática, porque ahorita hablaremos de que también lo del tórax se describe de la forma dinámica. Y cuando hablábamos de la forma estática, pues como era el tipo de tórax, entonces decíamos que el tórax normalmente es simétrico a ambos lados. Lo vamos a ver. Vamos a ver que se puede partir todo un plano sagital en donde lo vamos a comparar las estructuras y van a ser muy similares. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí estaba más o menos los tipos de tórax. Eso es, estos así, de frente, entonces, y estos si hacemos un corte. Los tipos de tórax en donde hay deformidad por abombamiento, como en el enfisematoso, asimetría, son patológicos. Hay otros que van a ser normales, simplemente pues cambia un poco de acuerdo a digamos que a la contextura
física general de las personas. Hay personas muy delgadas que tienen un tórax más o menos del tipo número 3 de arriba, y las personas ya un poco más obesas, pues podríamos tener un tórax de este tipo, que si no sería normal. Pero los de abajo sí son francamente anormales. Listo, entonces, cada que inspeccionamos el tórax, siempre debemos de inspeccionar la tráquea. Listo, y en el tórax dinámico, entonces tenemos que mirar el tipo respiratorio. Y el tipo respiratorio es cuáles son los músculos y cuáles son los músculos que se utilizan durante la respiración para cada una de las personas. Pues, las personas, de acuerdo a su edad, cambian el tipo respiratorio. Los niños respiran habitualmente, si los miran, el movimiento va a estar aquí, a este nivel. Pero si miran una mujer, en donde ven el movimiento con más marcado. Acá, la parte superior del tórax se mueve más en las mujeres. En los deportistas, en las personas que hacen alto deporte, también se amplía bastante en la parte superior, pero en las personas del común, o sea, nosotros, ya adultos, la respiración vuelve a ser acá casi a nivel de las bases. Ahí es donde se amplía más. Y ese es el tipo respiratorio. La frecuencia respiratoria, pues es contar cuántas veces hacemos ese ciclo de inspiración, expiración en un minuto. Y también se mira el ritmo y la profundidad. O sea, hay gente que normalmente es rítmico. La respiración es rítmica y más o menos un ciclo de inspiración, expiración estaría durando alrededor de 4 a 5 minutos. Por eso nos dan segundos. 4 a 5 segundos. Por eso nos daría de que en promedio tendríamos más o menos entre unas 12 a 15 respiraciones por minuto en una persona en reposo sin patología. En un adulto en reposo sin patología, estaríamos esperando de que entonces, un ciclo dure más o menos eso, dura 4 a 5 segundos. Respiración, inspiración. Los patrones ventilatorios, y también hay que mirar la expansión torácica, que esa la vamos a mirar, como les dije, con el tórax desnudo, para determinar pues, si hay algún área que se expanda mejor, que se expanda más que la otra, y cuando tenemos una parte que se expande más que la otra, ¿cuál considero que está patológica? La que no se expande. Y una cosa importante cuando miramos el tórax dinámico son los famosos signos de dificultad respiratoria. ¿Cuáles son? Aleteo nasal, ¿qué más? Uso de músculos accesorios, retracciones que se llaman, ¿cómo llaman eso? Tirajes. Listo. Lo que les acabo de nombrar, en la mujer el costal superior, en los niños y adultos es diafragmático, en los adolescentes se abre toda la caja. ¿Sí? Si tenemos más de 20 respiraciones por minuto, estamos hablando de que la persona tiene una taquipnea, y si tiene menos de 12, entonces estamos diciendo que tiene una bradipnea, que es fisiológica en algunas personas, por ejemplo los atletas, pero que si se usan sedantes, narcóticos, o el paciente está en coma, pues va a tener una respiración mucho más lenta. Listo. Entonces la respiración debe ser tranquila, sin esfuerzo, regular,
y la relación debe ser 3, 2, 1. ¿Sí? 3, 2, 1 es 3 segundos, perdón, de inspiración, porque la inspiración es un proceso que consume energía, es un proceso activo. ¿Sí? Tengo que usar músculos. La 2 es la expiración, que es un proceso en donde no se consume energía, en donde simplemente las fuerzas elásticas nos devuelven a donde estábamos. Y 1 es una pausa. Entonces, esa es la relación normal de una persona, como les dije, sin patología. Que volúmenes corrientes que los van a ver, se van a ver y se van a medir cuando se hagan las espirometrías, sobre todo en los casos en que tenemos sospecha de patología. Recuerden que la espirometría es de examen diagnóstico para algunos tipos de enfermedades respiratorias y es el gold estándar, por ejemplo, para el diagnóstico de el EPOC. ¿Sí? O sea, si a alguien le van a diagnosticar EPOC, puede tener toda la clínica puede tener todos los antecedentes, los factores de riesgo, pero requiere, para que tenga un diagnóstico bien hecho, requiere tener una espirometría. Bueno. Esto de patrones respiratorios, pues espero que lo veamos en alguna de las prácticas, pero se van a ver esos cambios en los patrones respiratorios en los pacientes ya muy avanzados, ¿sí? En los pacientes que tienen patologías avanzadas. Por ejemplo, uno ver este cambio respiratorio en donde el paciente nos hace una respiración profunda, ¿sí? Y luego una pausa bastante larga, mucho más larga que lo que se demoró el periodo de inspiración-expiración. Es un patrón respiratorio terminal, paciente que se está ya básicamente, diría uno, estaría muy cercano a llegar a la muerte. O este patrón respiratorio en donde el paciente nos hace salvas y luego para. También son patrones respiratorios de pacientes que los vamos a ver ya por situaciones avanzadas, por acidosis, por traumas craneoencefálicos en donde hay hipertensión endocraneana. Entonces nos pueden hacer un tipo de respiración que comienza lento, aumenta y después se sigue una pausa. Listo, la amplitud del tórax debe ser igual en ambos emitoras, y ya les dije que si vemos que hay uno que se mueve menos que el otro, entonces consideramos que el patológico es el que no se está moviendo. Los signos de dificultad respiratoria, que ya los dijimos. Y cuando hayamos diferencias, asimetría en la inspección de un tórax, pues entonces tenemos que interpretar y pensar en que haya un tórax, si hay un tórax que no se nos está moviendo, puede haber zonas de consolidación, pueden haber atelectasias. ¿Qué es una atelectasia? Una atelectasia es un área del pulmón que se retrae, se comprime porque se le cerró la vía aérea y entonces todo el tejido del parénquima pulmonar que estaba ahí, pues sencillamente se colapsa. ¿Sí? Alteraciones intersticiales, derrames pleurales, neumotoras, o también ahí pueden haber afecciones obstructivas como el asma, la bronquitis crónica, cuerpos extraños. Y esas obstrucciones pueden ser intratoráxicas o extratoráxicas. Si son extratoráxicas, van a producir un ruido característico, que es el famoso estridor laríngeo. Y si son intratoráxicas, pues producen otros tipos de sonidos. Básicamente, si hablamos de las consolidaciones, pues no habría, encontrarían áreas de matidez a la percusión, áreas en donde no habría sonido en la auscultación y cambios en la simetría.
Pero también podríamos escuchar otras zonas en donde nos producen sibilancias, como en el asma, y en el asma no hay una obstrucción total de la vía aérea, pero sí hay una inflamación de ella que hace que el aire circule por unos conductos más estrechos, y por eso lo van a escuchar sibilando. Ese silbidito que ahorita lo miraremos. Listo. Siguiente técnica de tórax es la palpación, y la palpación en el tórax, pues además de la parte de palpar los tejidos blandos y de escuchar, de ver la parte de la elasticidad, de el frémito bucal, pues no es que tenga otras grandes cosas, ¿sí? En la palpación hay que tener muy en cuenta de que esa palpación también debe ser con el tórax descubierto, ¿sí? Por partes. Hay que tratar de descubrir la parte. Por ejemplo, si vamos a examinar a alguien que me está manifestando dolor en algún área del tórax, pues de pronto si es una mujer, no le voy a hacer quitar toda su ropa, sí, pero sí le voy a pedir que levante el sitio donde vamos a revisar. ¿Por qué? Porque puede ser una lesión a nivel óseo, puede ser a nivel de la piel, puede ser una alteración en la movilidad del tórax. Por ejemplo, si tenemos un derrame pleural, eso causa dolor. Entonces, en las alteraciones en la palpación, lo que más frecuente es encontrar pues, que las alteraciones en la sensibilidad sean de tipo osteoarticular. Por ejemplo, el síndrome de Ties, que es una osteocondritis costocondral o condroesternal, que es dolor, se va a caracterizar porque paraesternalmente, ¿sí? Tenemos el esternón y en la línea aquí a nivel paraesternal derecho o izquierdo, la palpación es exquisitamente dolorosa, ¿sí? Entonces, es una de las situaciones para diferenciar del paciente que va a consultar, porque es que le duele el pecho. Le duele el pecho, pero no está asfixiado. Le duele el pecho, pero es continuo el dolor en reposo. No es un dolor que cae, no cambia, se le aumenta, por ejemplo, con los movimientos de la respiración. Y si uno va y le toca, hay sitios, hay un solo de uno o dos sitios en el tórax que son exquisitamente dolorosos. Hay que descartar de que eso se llama la costocondritis. Las inflamaciones de las uniones del cartílago con la costilla o del cartílago con el esternón. Las fracturas y fisuras que duelen bastante a nivel del tórax. Esas pueden ser causadas por traumatismos, por accesos de tos, por lesiones metastásicas a nivel de las costillas, o algunas fracturas patológicas también por osteoporosis. Y cuando miramos otras alteraciones en la sensibilidad, muy importante mirar las neuralgias intercostales, que se caracterizan por lesiones, porque la mayoría son origen herpético, ¿sí? Y son las que llaman la gente en la culebrilla, que son, se caracterizan por lesioncitas de tipo vesícula, como racimientos de uvas, que recorren todo hacen todo el recorrido de un nervio, ¿sí? Entonces, no solamente duelen en esa zona, duelen en la escápula, algunas hacen todo el recorrido de estos nervios del plexo braquial, ¿sí? Otras hacen el recorrido del nervio trigémino, ¿sí? De todo en las ramas a nivel oftálmico, cigomático, se presentan con frecuencia, y eventualmente en los miembros inferiores a nivel del recorrido de los nervios de los miembros inferiores, también usted podrá encontrar ese tipo de lesiones. Las más frecuentes son a nivel intercostal.
Listo. En la palpación, pues ahí se pueden sentir varias situaciones, como por ejemplo la presencia de, tocan como si hubiera burbujas debajo de la piel. Ese es el enfisema subcutáneo. Entonces tocan y listo, y es como si estuvieran tocando una bolsa con aire de esas, pues de esas que vienen para proteger elementos delicados. Esa bolsita, y le hacen presión y incluso suena. Listo. En los padecientes, sobre todo en los niños, en los pacientes que tengan poca masa muscular, se puede auscultar los roncos. El muchachito que está con tos, usted le toca aquí, siente que está movilizando las secreciones. También se palpan adenopatías o se palpa edema en esta parte superior, que es por un síndrome mediastínico, lesiones a nivel de las mamas. Y en la parte de elasticidad, pues a nivel semiológico, tiene poco valor porque cambia de acuerdo a la edad del sexo. Es mucho más elástico el tórax en una mujer que en un hombre. Y en los adolescentes, pues en los adolescentes y en los niños es mucho más elástico que en las personas ya mayores. Listo. En la expansión torácica ya les decía que listo, que se mira en 3 puntos. Entonces la vamos a mirar a nivel de ubicándonos con el paciente en la parte posterior del paciente, y esas son las de los que deberíamos de revisar. Entonces yo tengo el paciente acá en esta calle, ¿quiere alguien sentarse acá, por favor? Si yo quiero ver la expansibilidad del tórax de mi paciente, pues yo tengo que ubicarme aquí en esta zona y colocar estos 2 dedos aquí sobre las apófisis de la última vértebra cervical o de la primera torácica, y le voy a pedir que respire profundo. La podríamos enfocar con la cámara para que no tengo los brazos funcionando. Normalmente sin camisa debe ser mucho más fácil. Si puedes hacer eso, sería muy bueno, sí. Entonces, nos ubicamos, vamos a mirar la expansibilidad del tórax. Nos vamos a ubicar detrás del paciente, colocamos nuestros dedos en nuestra mano sobre la clavícula y los dedos sobre las primeras vértebras torácicas, y le vamos a pedir que respire profundamente. ¿Y qué vamos a observar acá? Cómo se mueven nuestros dedos desde su posición original hacia la respira. Aquí puede respirar. Y estoy viendo simétricamente la expansión. Y la voy a hacer a este nivel, pero también la voy a hacer a este nivel. Listo, respirando. Esto voy a hacer. Y esa también la voy a hacer en la parte anterior, a nivel del apéndice del sifoides. Pongo mis dedos aquí siempre, que peguen, y luego respiro profundo. ¿Qué me interesa? Que se expanda
simétricamente y que, pues cuánto es el nivel de expansión, aunque eso depende de la contextura individual. Pero es la simetría lo que nos interesa ahí, que haya expansión y que esa sea simétrica. Eso es lo que las maniobras para ver la parte de expansión pulmonar. Listo. Vamos a tener pacientes en que no hay expansión. No hay expansión. Ese es un tórax que son completamente, que se ven igualitos en todo momento. Y entonces, si es bilateral, puede ser porque tenga un enfisema pulmonar. El líquido está completamente abombado todo el tiempo. Así que usted respira y no se mueve, no se ancha. O porque tenga una fibrosis pulmonar. Eso es un tejido que es duro, que cambia todo el tejido, el parénquima del pulmón por un tejido fibroso que se expande muy poco, o porque hayan derrames pleurales bilaterales. Son poco frecuentes los derrames pleurales bilaterales, pero se pueden dar. O si usted ve que listo, que estamos mirando en la alteración en la expansión, y solamente es uno de los dos emitoras el que no se expande, pues tiene que pensar en que pueda tener atelectasias, que tenga un derrame pleural, que el más frecuente es ¿de qué lado? Derecho. O que tenga un neumotórax. Normalmente los neumotórax también son unilaterales, casi nunca encontraremos a alguien que tenga un neumotórax bilateral. O que sea una alteración en la expansión localizada por una tuberculosis pulmonar, o sea, de pulmón, o sea, solo un pedazo del pulmón que es el que no se expande. Por ejemplo, tiene un tumor en el lóbulo superior del pulmón derecho, ¿sí? Entonces la expansión va a estar normal en todo el resto de los pulmones, menos ahí, porque hayan adherencias. Listo. Las vibraciones bucales, esas se palpan completamente igual, diciéndole al paciente, listo. Diciéndole al paciente que colocando las manos de forma simétrica y pidiéndole que nos repita algunas sílabas que se conocen de la mayoría de las veces, que sean 33. Bueno, bajamos un poco. Y otra vez. Y lo hacemos. También la hacemos aquí para ver. 33. Eso es prédito bucal, ese es palpatorio, pero el prédito bucal también lo podemos hacer auscultatorio, o sea que cuando en esos mismos sitios yo puedo coger con mi fonendoscopio y decirle a él que haga eso. ¿Y qué voy a escuchar? Pues depende de varias situaciones, ya ahorita les explicaré. Pero el hecho de que uno escuchara, por ejemplo, al auscultar ese 33 me sonara completamente nítido, ¿qué significaría? Eso, estamos en áreas de consolidación porque el sonido se transmite fácilmente a través de el material sólido. Y lo que haríamos sería exactamente lo mismo. ¿Sí ven? 33. Siempre comparativo. Entonces, si yo lo oculto a él, aquí en la parte superior interescapular, que ahorita vamos a los puntos de ocultación, siempre lo vamos a hacer. Y si lo oculto aquí, inmediatamente paso al frente. No nos vamos solamente, lo he visto con frecuencia,
me auscultan primero el pulmón izquierdo y luego el pulmón derecho o viceversa, ¿no? La idea es que es simétrico. Listo, vea. Ahí dice que las lesiones bucales son más notorias en los hombres que en las mujeres. ¿Por qué? La voz es más grave. ¿Qué pasa? Exacto, hay más tejido sólido. Es más tejido sólido, es que la contextura ósea es mayor, que adicional el músculo, hay mayor cantidad de músculo, entonces ese músculo también transmite el sonido. Entonces, por esa razón, en el hombre, uno lo escucha y el sonido se va a transmitir mucho más fácil. Listo. Personas con timbre de voz alto y con pared torácica gruesa, no lo vamos a escuchar. Y pues, ¿quiénes son las personas que tienen un timbre de voz más alto? Las mujeres. Los hombres tienen un timbre de voz más grave, más... Listo. Entonces, ¿cuándo se aumenta? Cuando hay condensación por el tejido pulmonar. Entonces, estoy hablando de zonas de condensación, como lo dijo ahorita. Cuando lo que nos muestra es permeabilidad del bronquio hasta el foco de condensación. O cuando hay contacto con la pared torácica. Cuando hay una neumonía, cuando hay caverna, cuando hay algo que haga que la pared entre en contacto casi que directo con el parénquima pulmonar. ¿Cuándo se disminuye? Cuando el bronquio se tapa, entonces no se transmite el sonido. Atelectasias, cuerpos extraños. El parénquima no tenga la capacidad de vibrar por un enfisema. Porque entre el pulmón y la pared haya alguna colección, haya aumento hay engrosamiento, y eso pues lo vamos a ver porque hayan colecciones líquidas o aéreas. Entonces puede ser porque haya hayan derrames pleurales o porque hayan salidas de aire en esa zona, puede ser un neumotórax o podría ser una bula. En las personas obesas. Listo. Y la percusión, que es nuestra otra técnica, entonces la vamos a hacer en forma también simétrica. En esa forma simétrica vamos a hacer exactamente lo mismo que les decía ahorita. Si yo voy a percutir este espacio intercostal aquí a este nivel, voy a pasar inmediatamente al de acá, porque siempre voy a hacer la comparación. ¿Dónde suenan más? En la percusión, donde se ausculta más entonces, cuando hablamos de auscultación, hablamos de que hay varios tipos de sonidos. Perdón, de percusión, hablamos de que hay varios tipos de sonidos. Hay sonidos mate, hay sonidos claros, y hay sonidos, y hay áreas hiperresonantes. ¿Sí? Esas las vamos a mirar ya entonces. ¿Recuerdan cómo se percutía? ¿Sí? ¿Sí recuerdan? ¿Sí? ¿Cómo se percutía? Sí, normalmente, recuerden, siempre vamos a percutir con dedos, podemos percutir con el dedo medio o podemos percutir con el dedo índice, y para percutir tenemos que tener un dedo que percute y un dedo que nos va a permitir la transmisión de ese sonido hacia la pared. Vamos a ver.
¿sí? Entonces siempre van a ubicar en un área. Si usted percute sobre la costilla, no va a tener nada que buscar, es un área en donde va a permitir el sonido hacia el fondo. Lo vamos a permitir. No vamos a ver con esta zona. Y cuando percuta, ahí paso inmediatamente y comparo sonidos. Para percutir es muy importante el ambiente en donde estemos, porque los sonidos que tenemos ahí no son situaciones de muy alto tono, sino que son unos tonos relativamente bajos y por lo tanto necesitamos espacios en donde haya poco sonido, poca luz. Pues, eso es importante, entonces siempre discutiremos sobre el sonido. Depende de la constitución del contenido aéreo, de la tensión de los tejidos. Entonces podemos tener si el pulmón está aireado, no está aireado, los sitios donde estemos percutiendo. Entonces, si estamos percutiendo en la región supraclavicular, infraclavicular, pues vamos a tener algo más sonoro, vamos a tener mayor sonoridad. Si estamos percutiendo cerca de órganos sólidos, como es el hígado, pues se va perdiendo la sonoridad y entonces empezamos a tener algo que se llama matidez. Si estamos percutiendo donde hay una colección de líquido, también vamos a tener matidez, pero si estamos percutiendo sobre una zona donde hay una colección de aire, pues vamos a tener sonoridad. ¿Sí? Entonces, si estamos percutiendo sobre una área de zona en donde hay un neumotórax, que vamos a escuchar muy sonoro, o una zona donde hay una bula. Listo. Y que les decía que siempre es comparativo y que en el plano anterior, pues las zonas más superiores van a tener mayor sonoridad que las zonas inferiores. Igualmente en la parte posterior vamos a tener algo muy similar, pero de tal forma de que en las regiones axilares hay buena sonoridad casi que en todo el trayecto, excepto cuando ya nos estamos acercando, estamos casi sobre el hígado. ¿Sí? Entonces, en el plano lateral la sonoridad es intensa, que va disminuyendo por la presencia del hígado, y también es intensa en la parte inferior porque allá tenemos, ya comenzamos, por ejemplo, a estos niveles que comenzamos a percutir. Y por acá, al pasar por debajo del hígado, ¿qué percutiríamos? Colon, tengo el ángulo hepático y a este lado tendría el ángulo esplénico y esas zonas son bastante sonoras. ¿Sí? Si percutimos los huesos, pues eso va a tener un sonido relativamente mate. Listo. Y cuando vamos a encontrar entonces las anormalidades, entonces si encontramos que la zona que debería de ser sonora nos está sonando mate o submate, pues tenemos que pensar en que hay una área de condensación por una neumonía, por atelectasia, por un tumor o por un derrame. ¿Sí? Si está muy timpánico, entonces tenemos que pensar en que haya áreas de colección de aire, y ese aire puede ser por neumotórax, por bulas, por cavernas. O el caso, si es generalizado, porque tengamos
una enfermedad pulmonar de tipo enfisematoso o porque tengamos una crisis de asma bronquial. Y se desaparece la matidez pues a nivel de la región hepática, pero ya también habíamos dicho que, bueno, la desaparición de la matidez a nivel hepática es cuando hay aire por delante del hígado. Y si hay aire por delante del hígado, ¿en qué tenemos que pensar? Neumoperitoneo. Listo, y entonces la auscultación, que esta es la otra parte donde veníamos, entonces la auscultación es la técnica más importante para que evaluemos la parte torácica, la parte del árbitro bronquial. Y listo, y en esa que vamos a buscar, pues cuáles son los ruidos generados por la respiración, y estos, nosotros vamos a escuchar los ruidos generados por la respiración, que hay tres tipos de ruidos normales, hay unos ruidos añadidos que también los podemos auscultar. Hay ruidos de la voz cuando el paciente habla, lo que estábamos haciendo con ¿cómo es que se llama? David. Con David ahora. Y listo, y volvemos a lo mismo. Para examen de tórax, para el examen, y no solo para el examen de tórax, tengan en cuenta, en cualquier sitio donde ustedes vayan a trabajar, a ejercer esta profesión, deben de mirar que el lugar sea adecuado, que nos ofrezca privacidad para el paciente, que nos le ofrezca el respeto, la intimidad que él se merece, que el ambiente sea tranquilo, que usted pueda escuchar la percusión, que pueda escuchar la auscultación. Cuando estamos en un ambiente eso en donde ahí enseguida hay una cantidad están colocando música a todo volumen, pues ustedes, por más que tengan el mejor fonendoscopio, no lo van a escuchar, no les va a servir. Y que la temperatura sea agradable. Listo, la posición, ya dijimos cuál era la óptima, pero hay ocasiones en que no la puedo tener. Listo. Cuando vamos a mirar en lo de técnica, pues entonces recordarles que listo, que la auscultación de la parte pulmonar y pues toda la auscultación en general históricamente fue hecha por allá como en 1816 empezó ese proceso y comenzaron a hacer la auscultación directamente colocando el oído sobre la piel de la persona que estaban auscultando. Es un señor Laennec, el que hizo esa vaina primero. Listo. Pero después se inventaron algunos elementos, inicialmente unas campanitas que eran solamente este tipo que tenían este tipo de forma de campana, pero que eran largas, ¿sí? Y que entonces que se apoyaba la campana sobre la piel del examinado y la otra parte sobre el oído. Poco difícil, no se lograban sellos adecuados, pero posteriormente utilizamos estos elementos. Y este elemento tiene dos cosas, tiene tres cosas, ¿sí? Tiene unos auriculares, ¿sí? Que permiten sello con el canal auditivo. Este material aquí debe estar siempre, revisar que esté en buen estado para que permita que selle adecuadamente el canal auditivo. ¿Por qué razón van hacia adelante? Porque el canal auditivo va hacia adelante. Entonces esta zona siempre deben de dirigirla hacia adelante. O sea, cuando lo vamos a usar, vamos a utilizar que estos auriculares vayan hacia adelante. Listo. Un tubo de goma, que es un tubo que va por el cual se permite que la transmisión del sonido, ¿sí? Normalmente esto es de silicona, y entre más largo sea, ¿qué pasa? Menos. Se pierde, vamos a tener problemas porque a nivel que entre más largo sea el tubo, pues al transmitir este sonido por una distancia mayor, pues va a ser mucho menos lo que va a llegar a nuestros oídos. Y aquí tenemos un elemento que es
el que nos va a permitir el contacto con el paciente y que tiene dos zonas. Un diafragma y una campana, pero ojo que esto no tiene, que este, por ejemplo, aquí en este momento no tiene campana. ¿Sí? Y la mayoría de los que ustedes tienen no tienen campana. ¿Cuál tienes ahí? No, ese no tiene campana. Ese sí tiene campana. Ese sí tiene campana porque esta área abierta es la que funciona como campana, no el diafragma que tienes ahí. Entonces, ¿para qué nos sirve si tiene dos diafragmas? Exactamente, lo vamos a utilizar como elemento adulto y elemento pediátrico. Pero si lo tengo así, entonces tengo un diafragma y tengo una campana. Y si yo tengo un diafragma y una campana, pues entonces puedo escuchar elementos de diferente intensidad. A nivel de la campana se escuchan mejor los tonos altos, las vibraciones más rápidas, más amplias. Perdón, más amplias no, más seguidas. Y por este lado se van a escuchar los tonos más graves, los tonos más bajos, en donde la frecuencia de la onda es mucho más amplia. Entonces, la mayoría, yo sé que no utilizamos no tienen campanas, sino utilizan dos diafragmas. Que aplique los sonidos de la campana suavemente para escuchar sonidos graves o bajos. Suave. O sea, cuando si usted quita esto, usted lo que tiene que, si usted va a escuchar sonidos por este lado, le hace buena presión por el diafragma. Y si le va a escuchar sonidos quitándole este diafragma de acá, entonces ahí no lo aprieta, lo pone suavecito. No, pero mira, con lo que me refiero es que usted ahorita dijo que el diafragma era para los sonidos bajos. Y sí. No, estamos de acuerdo. Los sonidos bajos, por ejemplo, ¿qué escucha uno fácilmente con la campana? Escucha muy fácil y concentra los sonidos como una fetocardia. ¿Por dónde la escucha mejor uno? Por la campana. ¿Sí? Entonces los sonidos sí, son como están en la diapositiva. Perdón. Bueno, entonces ahí les da unas características para que ustedes tengan en cuenta. Primero, que se coloquen bien el auricular, que estén revisándole las olivas para que esto no esté dañado, no esté roto y se les pierda el sonido. Que se sujete el diafragma o la campana con los dedos cuando vayan a auscultar. ¿Sí? Entonces ustedes vienen aquí y no van a ponerlo de acá. No, esto no es forma correcta. La forma correcta va a ser con 2 dedos o con 3 y lo vamos a apoyar aquí para hacer presión. Otra forma correcta puede hacerla con estos 2 dedos haciendo presión. Listo. Por ejemplo, en las mujeres, la recomendación, la recomendación de las mujeres es que no vamos a tocarla con las manos. Entonces, ¿cómo les voy a explicar? Por ejemplo, el lápiz, papel, esta zona, y con los dedos. No la voy a tocar, pero entonces siempre vamos a utilizar esto. No lo vamos a coger porque es frecuente que uno los vea con esto así. Alguien aquí y así, a distancia. Esto no es correcto. Ese tipo de auscultación no les va a servir. Listo. Que calienten el diafragma si es necesario.
Listo. Cuando uno llega y saca este elemento de tenerlo por allá guardado o en algún locker o algo, listo, esto sale frío. Y usted le levanta la cabeza a alguien y le acerca esto. Eso les quita la... ¿eh? Entonces, es técnica. Usted llega y le hace así, lo calienta un poquito y se lo apoya sobre la piel y no va a tener el rechazo del paciente. Bien. Entonces, listo. El paciente examina, para examinarlo, como les había indicado ahorita, en esa posición, pedirle que respire tranquilo, como lo hace regularmente, sin esfuerzo, y también, y posterior, pedirle que respire un poco más profundo, por la nariz, pero con la boca entreabierta, y que exhale por la boca. Listo, la mayoría de los sonidos los vamos a poder escuchar con la campana, con el diafragma, ¿sí? Y cuando nosotros estamos escuchando a una persona, estamos examinando a alguien y lo estamos auscultando, lo que él está respirando, nosotros tenemos que concentrarnos en sus ruidos, en la identificación de los ruidos respiratorios normales. Vamos a tratar de identificar siempre el murmullo vesicular, el ritmo, la intensidad, el tono, el timbre, y eso es lo normal, lo que vamos a buscar. La recomendación que yo creo que ya se las había hecho, y no solamente yo, sino que se las deben de haber hecho varios docentes, es, primero, ausculten personas sanas. ¿A quién les recomiendo que ausculten? Les voy a hacer una recomendación bien importante. Ausculten niños. Ausculten niños. Ausculten personas delgadas inicialmente, pero si quieren escuchar la mejor, el mejor identificar los sonidos, lo mejor posible, háganlo en un niño. En un niño preferiblemente delgado, edades óptimas por ahí, que listo, que se dejan examinar muy fácilmente, por ahí de 6, 7 añitos. Los muy pequeños son muy difíciles de examinar porque son muy aprensivos y les da miedo, pero un niño por ahí de 6, 7, 8 años le ofrece la mejor calidad del sonido para ustedes identificar sonidos normales. Listo. Entonces, los que yo he creído siempre que los que mejor auscultan después, que pueden tener la capacidad para identificar mejor lo patológico, son los pediatras, porque es que se dedicaron a auscultar niños y esos son los sonidos en donde son más claríticos. Listo. Ordenado, completo. ¿Sí? Como les dije, simétrico, comparativo. Listo. Los ruidos respiratorios normales. Hay 3 tipos de ruidos que son respiratorios normales y que son los que van a aprender y los que tienen que saberse. El soplo glótico o laringotraqueal, que lo van a escuchar acá. ¿Sí? Se han colocado algunos, le han estado escuchando a sus familiares o algo en esta zona. ¿Cómo suena? Un sonido. Listo. Ese es un ruido normal, el murmullo vesicular, que es un ruido de despegamiento de los alvéolos, y la respiración broncovesicular, que ya les voy a mostrar qué es. Entonces, listo. El soplo laringotraqueal lo van a auscultar aquí a estos niveles, ¿sí? En estos dos áreas los van a auscultar, y también se puede auscultar en la parte posterior a nivel de la región escapulovertebral, ¿sí? Listo. Se puede auscultar tanto en la inspiración como en la expiración. Es muy fácil de identificar, y pues las alteraciones en ese ruido serán simplemente relacionadas con las obstrucciones sobre todo a nivel glótico, supraglótico.
Listo. Entonces, ese soplo va a ser intenso, como si estuvieran soplando por un tubo grande. El murmullo vesicular, normal, que listo, que les dije que lo van a escuchar en todo el pulmón sano, mejor en la parte anterior, en la parte anterior, en los espacios, en la parte superior, lo van a escuchar más fácil, y en las regiones axilares. Se produce por el despegamiento de todos los alvéolos durante la inspiración, y la intensidad, pues lo va a escuchar toda la inspiración y una parte de la expiración. Es un poco menos intenso menos fuerte que el soplo laringotraqueal, pero es de las mismas características fácil de auscultar. Entonces aquí dice que en las mujeres es menos intenso, sobre todo porque tienen más elementos que separan el pulmón de la caja torácica, de la pared, como son las mamas, como es la distribución de grasa. Y el otro es el soplo broncovesicular, que lo van a auscultar básicamente, generalmente en la región infraescapular derecha, a nivel del manubrio esternal, de las articulaciones esternoclaviculares y en región interescapular. Ese es un ruido cuando se hace la superposición. O sea, ahí hay una mezcla entre el murmullo vesicular con el ruido de la tráquea, laringotraqueal. Y por eso se escucha como se escucha mezclada. Listo. ¿Y qué nos dice que si hay disminución o ausencia? Pues que hay algún elemento, sea aire o líquido, que esté alrededor de los pulmones. Puede ser porque haya una neumonía, porque haya un derrame pleural y esa es una insuficiencia cardíaca, que también la insuficiencia cardíaca nos puede producir derrames. ¿Listo? Porque hay incremento en el grosor de la pared torácica, puede ser por obesidad o por alteraciones a nivel del tejido. ¿Sí? Tejido, ahí se pueden presentar algunas situaciones como lesiones metastásicas en los huesos, como algunos tumores en el caso de las glándulas mamarias, teniendo en cuenta de que esos tumores no solamente son para las mujeres, sino que los hombres también pueden tener tumores mamarios. Por insuflación pulmonar, hiperinsuflación pulmonar cuando hay enfisema, o sea, no se escucha el movimiento del aire allá adentro, o por disminución del flujo del aire en una parte de los pulmones, o sea, lo que estábamos hablando ahorita de atelectasias o áreas de fibrosis. Listo. Y esos son los ruidos normales, esos tres nomás. No hay sino esos tres ruidos normales. El resto de cosas, o sea, ustedes identifiquen esos tres ruidos normales y ya sabrán que todo lo que escuchen adicional es anormal y que tiene que investigarse y mirarse a ver cuál es el diagnóstico. Los estertores, que dijimos que eran unos ruidos burbujeantes, estrepitosos, que se escuchan como cuando la persona inhala. Y esto es que se abren los espacios aéreos cerrados. O sea, los estertores pueden ser húmedos, secos, finos o roncos, y eso ya les vamos a decir aquí cómo es la situación. Entonces, ahí está la sensación que ustedes van a escuchar. Esa la han sentido muchas veces cuando despegan el velcro. Eso produce un ruido que es fácilmente identificable. El punto de red, no sé la verdad.
No, la verdad no sé, estamos solamente con la venta y Bueno. Entonces, esos estertores ustedes los van a escuchar cuando lo que hace es que los alvéolos se colapsan y cuando se despegan nos van a producir ese tipo de sonido. ¿En qué casos? Bueno, en algunos, por ejemplo, de estertores vamos a escuchar cuando tenemos neumonías, ¿sí? Listo. Le pueden escuchar en ambas fases del ciclo, en algunas patologías, y lo que se generan por la apertura brusca de los compartimientos. O sea, en un caso de neumonía, por ejemplo, entonces si yo tengo dentro del pulmón, tengo líquido, cuando le meto aire, separamos el alvéolo de ese líquido y queda un espacio ahí que se llena, que nos produce el sonido. El estridor es un aumento es cuando hay un aumento en la turbulencia de un área. Normalmente, cuando hablamos de estridor, entonces estábamos hablando de un área extratorácica por disminución del diámetro. A nivel de los estridores se producen a nivel de la garganta, a nivel de la glotis. Y los roncos, que son sonidos que tienen una frecuencia menor y que se producen por la movilización de secreciones, normalmente altas en la vía superior. Entonces, roncos es cuando alguien tiene secreción a nivel sobre todo de la parte nasal, nasofaringe, que se escucha el aire pasar y movilizar una secreción abundante. Como ya son las 6, necesito pedir perdón. No, ya sigue, bien pueda. Ya vamos terminando. Ya estoy. Bueno, y las sibilancias se producen cuando el aire pasa a través de un tubo de menor calibre que hace que por inflamación o habitualmente algunas estenosis son por defectos congénitos, pero habitualmente son por inflamación. Entonces, lo que hacemos es que si yo tengo una bolsa llena, lo que hacen, alguno ha cogido un globo, una bomba de esas que se llena con aire y si le deja salir el cierre, pues sencillamente sale como parecido al sonido que se generaba en la primera, en el soplo laringo traqueal. Pero si le cierran así, el aire sale haciendo un sonido como un silbido. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando en las sibilancias, simplemente el aire está saliendo por un área, pues lo están presionando a salir por un área de un calibre mucho menor y hace que silbe. Las sibilancias pueden ser inspiratorias o expiratorias. Las más frecuentes son expiratorias. Durante la expiración se producen con gran frecuencia, pero cuando hay gran inflamación y hay aumento en el trabajo respiratorio, entonces el paciente, la persona, al respirar, al hacer la inspiración, también nos hace que ese aire entre causando sibilancia. Muy poco, son menos frecuentes de escuchar, pero también se pueden presentar. Y los brotes pleurales son sonidos como de esto. Sienten que algo suena como si estuviera sobando dos hojas de algo. ¿Sí? Ese tipo de sonidos produce el brote pleural. Ustedes lo van a llegar y van a auscultar
sobre todo en las bases, y entonces lo que hacen es que cuando respira y hay un derrame pleural, se desplazan las dos hojas de la pleura, una sobre la otra, y produce este sonido. Listo, entonces, yo sé que vamos a tener la oportunidad de este año, sí, de llevarlos a los centros de práctica, pues ya los grupos van a ser solamente 2, máximo 3 estudiantes con cada docente, lo cual va a ser muy, pues esperamos que sea mucho más productivo. Lamentablemente lo que notamos en las poquitas prácticas que hicimos ahorita es que los pacientes han disminuido. ¿Sí? En los centros de práctica que antes encontrábamos hospitalizados, por ejemplo, 10 personas, hay 3 o hay 2. O no hay. ¿Ven? Entonces, esa situación como veados. Están escasos. No sé. La placa de borracho. Yo creo que el borracho le